Entre el Rif y las elevaciones del medio Atlas se esconden las esencias del Marruecos eterno. La fertilidad de la tierra propició el desarrollo desde el tiempo de los romanos, cuyas huellas se conservan en Volubilis. En sus proximidades, la llegada del Islam quedó reflejada en la ciudad santa de Mulay Idris, convertida desde entonces en centro de peregrinación. La magnificencia de las dinastías reales elevó la importancia de las tierras del medio Atlas al levantar Fez y Meknes, las ciudades imperiales que miran a los bosques de cedros protegidas por kilómetros de murallas. Penetrar en Fez permite conocer el centro espiritual del país. En el laberinto de su Medina milenaria se descubren las claves del antiguo Marruecos. Mezquitas, madrasas y riads conservan el influjo de la arquitectura andalusí, mientras en las callejas vibra la actividad incesante del mayor centro artesanal. Desde Fez se parte hacia el Marruecos oriental en busca de las arenas del desierto. El trayecto resume un sinfín de paisajes. Sin solución de continuidad se pasa de los bosques de cedros a las elevaciones montañosas cubiertas de nieve. Del valle del Cis, donde la vida se refugia en las casbas y sus palmerales, al desierto que se deja visitar en las dunas de Mersuga. Más allá, el Sáhara impone su misterio, la aventura buscada por los grandes viajeros de todos los tiempos. Fez se mantiene inalterable entre el verdor del valle. Envuelta en murallas, la ciudad milenaria se deja observar por el recién llegado, pero no se entrega fácilmente. A su río y a las 60 fuentes debe su fundación en el año 788, cuando el emir Idris I quedó fascinado por la frondosidad del paraje. Hija del agua, creció la ciudad santa de los cedros durante 1200 años, convertida en el centro espiritual e intelectual de Marruecos. Para las gentes del desierto, el paraíso es un oasis amurallado, y Fez mantiene ocultos sus jardines, sus mezquitas y palacios tras kilómetros de murallas que compartimentan la vieja urbe, un universo cerrado y complejo al que se penetra por puertas monumentales empujados por la corriente humana. Nada dentro de la Medina nos es ajeno. Fez compartió etapas de esplendor con Al-Ándalus. Entre sus primeros pobladores se cuentan numerosas familias cordobesas que se asentaron en la llamada Ribera de los Andaluces. Además, las dos orillas del Mediterráneo vivieron siglos de pujanza bajo las dinastías de los almorávides y de los almohades. Los influjos artísticos se mezclaron hasta formar el llamado estilo andalusí, tan presente en la ciudad santa. Cae la tarde y la plaza Bullud, en la antigua casba almohade, se llena de contadores de historias fabulosas, músicos y actores callejeros. En ella confluyen las dos ciudades que forman la Medina, el viejo Fez al-Bali y el nuevo Fez Jedid, construido en el siglo XIII por la dinastía de los Benimerines, a los que se deben los más bellos edificios. Las murallas ocultan el fabuloso Palacio Real con sus jardines.
La puerta principal es un anuncio del lujo interior. En ella se funden elementos decorativos de Al-Ándalus con otros marroquíes, dando lugar a una estética depurada que nos acompañará por todo el recorrido. Frente al Palacio Real, el Mellah, también amurallado, aloja a 120 familias judías, cuyas casas con balconadas de madera son únicas en la Medina. A cada paso se comprueba la vigencia de los antiguos oficios de la comunidad judía. Abandonamos Fez Jedid por la puerta de Bullud y penetramos en la zona más antigua de la Medina, en Fez al-Bali, el mayor conjunto urbano del mundo sin tráfico rodado. Se camina despacio, inmersos en la multitud que se aprieta en el abigarrado universo de los zocos. Por la Talá Esguira, de la que ya habló León el Africano, se desemboca de pronto en el dédalo de callejas repletas de vitalidad, donde se vende y se trabaja, ya que el 85% de la población vive de la artesanía. Y sobre todo se descubre el conjunto de madrasas y mezquitas donde se estudia y se da gracias a Alá cuando canta el muezín. La madrasa Bou Inania, al igual que las otras madrasas de Fez, deben su imagen a la depurada estética de los meriníes del siglo XIV. En el patio, la decoración alterna los azulejos y los adornos epigráficos con la elegancia de los estucos. Se dice que el sultán Abu Inan, sorprendido por lo costoso de la obra, visitó la madrasa y dijo al verla: «Lo que es bello no es caro, sea cual sea el precio». León el Africano difundió en sus escritos las maravillas de la madrasa, que quedó como un prototipo de estos edificios destinados al estudio y a dar alojamiento a los estudiantes llegados de todo el occidente musulmán. No hay una madrasa igual a otra. La de Sarich muestra también el esplendor de la fusión andaluza-marroquí y el refinamiento con el que se rodeaba a los talib, que estudiaban el Corán y llevaban una existencia mística. Tras las puertas de la madrasa, dejamos la calma para sumergirnos en el caos de la Medina, cuyos numerosos monumentos le han valido a Fez pertenecer al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entramos en el Riad de Nebi, que como todos los palacios de la Medina, reproduce la domus romana que se articula en torno a un patio central. Muchos riad están siendo acondicionados como restaurantes y hoteles repletos de hechizo. En la plaza de Neyarín se concentran varios de los elementos característicos de la vieja Medina: el zoco de los carpinteros, la fuente pública y el funduk, rehabilitado y convertido en museo de arte y artesanía de la madera. La tipología del edificio se adapta perfectamente a su función de alojar a quienes acudían a vender sus productos a la ciudad. Era, pues, almacén de mercancías, establo de animales de carga y fonda de comerciantes, y pese a un uso tan prosaico, tenía una decoración exquisita. Pero León el Africano, que contó 200 posadas en el siglo XVI, advirtió que a pesar de su belleza eran muy incómodas, ya que solo te dan una alfombra y una manta para dormir.
El centro vital de Fez al-Bali palpita en torno a la gran mezquita de Al-Qarawin. Fundada en el 859 por Fátima, la hija de un rico comerciante tunecino, durante 12 siglos no ha dejado de agrandarse hasta formar el fabuloso complejo arquitectónico de la actualidad, maravilla del estilo andalusí que se adivina desde las puertas, ya que la entrada solo está permitida a los fieles, que pueden superar los 20.000. Símbolo del Islam, también alberga una de las universidades más antiguas del mundo, cuyo prestigio en el orbe islámico como centro académico musulmán solo es superado por Al-Azhar en el Cairo. Su biblioteca ya existía en el siglo X. Desde el medioevo, los sabios del Magreb acudían atraídos por sus manuscritos científicos y sus códices miniados. Las obras de Averroes y de Ibn Khaldún son algunas de sus joyas. En cada encrucijada de la Medina aguarda un secreto. La ventana de las peticiones pertenece al mausoleo santuario de Mulay Idris, fundador y patrono de la ciudad de Fez, lugar considerado uno de los mayores centros de peregrinación de Marruecos. La ciudad, venerada en todo el Islam por su ortodoxia, guarda numerosos lugares santos en su casco antiguo, como la Zawiya de Sidi Ahmed Tijani, el creador de la Tarika de Tijaniyya, especie de cofradía muy reputada en los pueblos subsaharianos. Malineses, senegaleses y nigerianos, siguiendo las antiguas rutas del oro, visitan el mausoleo antes de emprender la peregrinación a la Meca. Además de a los lugares sagrados, el corazón de la Medina también pertenece a los zocos, calles dedicadas al comercio especializado, donde aceptan a los visitantes que sepan abrirse paso entre el gentío y no molesten a los transportistas, que reclaman a gritos el derecho de paso de sus burros y mulas. En el zoco de la Jena se venden cosméticos, hierbas curativas y compuestos farmacéuticos. No es raro encontrarse con alguna mujer a la que están implantando los adornos hechos con la jena, una de las prácticas más extendidas del arte corporal bereber, sobre todo con motivo de alguna celebración, como las bodas. La ciudad hermética se desborda en los zocos que permiten vislumbrar la riqueza y sofisticación de la sociedad fesí. Comercios mínimos que son como ventanas abiertas a un tiempo pasado que aquí permanece aún vivo a través de un sinfín de productos, de olores y sabores. En el zoco de los latoneros se aprecia que la Medina también es un gigantesco taller y las manos el instrumento más preciado. El apego a la tradición mantiene vivos a los gremios y los oficios se pasan de padres a hijos
con técnicas y utillaje que son auténticas reliquias del pasado. El turismo sostiene a las bordadoras del típico punto fesí, que además es reversible. Sin embargo, otros oficios están desapareciendo. De la antigua fabricación a mano de peines de asta, solo queda un artesano. A espaldas de los abigarrados zocos, el barrio de los tintoreros aprovecha la abundancia de agua para aclarar los hilos teñidos en los sótanos más insalubres. El hedor indica que estamos en el barrio de los curtidores. Las tinas para curtir y teñir el cuero son idénticas desde hace cientos de años, pero ahora solo quedan 4 curtidurías. La técnica del curtido de pieles emplea excremento de palomas, orina de vaca, aceite de pescado, grasas animales, ácido sulfúrico y sales de cromo. Una y otra vez, las piezas son secadas al sol hasta que están listas para recibir las tinturas. El proceso es tan duro y el resultado tan rentable por los famosos cueros y marroquinerías que los curtidores pertenecen a uno de los gremios más prestigiosos. Para evitar que el aire sea irrespirable, los alfareros están instalados en las afueras de la Medina. La división del trabajo se practica rigurosamente en la elaboración de cada pieza. La cerámica policromada reproduce modelos antiguos, mientras que la característica de Fez es la blanca y azul. El arte del tejido, que alcanzó su esplendor con los merinides, continúa ofreciendo una riqueza tan extraordinaria que fue exportado a la otra orilla del Mediterráneo. Parece imposible no perderse en el dédalo de la Medina, formado por unas 9.400 calles y callejones. Para orientarse sirven las vías principales repletas de tiendas, ya que siempre conducen a una puerta o a un monumento. Las secundarias, donde viven 360.000 fesís, invitan a dejarse llevar sin rumbo fijo, de sorpresa en sorpresa, aunque se termine en un callejón sin salida. Al observar la vida cotidiana se vence el hermetismo de la Medina. Unas 100 familias llevan sus hogazas a cocer al horno y curiosamente el panadero sabe identificarlas. Un viejo dicho afirma: solo el pan tiene el poder de aglutinar a todo el barrio. Cada barrio del viejo Fez tiene una serie de espacios públicos que centran la vida diaria. Uno de ellos es la escuela de los más pequeños, que aprenden a leer y escribir mientras cantan los versículos del Corán. Mi nombre es Nezha Al-Hayani. Soy maestra de preescolar y esta escuela pertenece a la Zawiya Verde, una asociación benéfica. La mayoría de los niños tienen entre 4 y 5 años. Estudian aquí 1 o 2 años y después van a la escuela. Los niños aprenden el Corán, a leer, escribir y expresión oral. El programa de esta escuela gratuita es el mismo que el de cualquier otra escuela de preescolar. Otro elemento del barrio es el mercado popular. Allí venden sabores que nos son conocidos, como los turrones, que aquí se toman todo el año, y los dulces de hojaldre y miel.
La riqueza agrícola de la región Fesí aparece representada en la variedad de aceitunas, en la variedad de frutas. Pero la vida de cada barrio se centra en la mezquita, que puede ser tan monumental como Al-Ándalus, mandada a construir a mediados del siglo IX. Preside el barrio donde se asentaron en el 818 las familias de los rabadíes, que tras una revuelta fueron expulsadas de Córdoba. Su santuario reúne a las mujeres a la caída de la tarde. La búsqueda de la esencia de Fez se interrumpe ante las casas herméticamente cerradas. Tras las puertas se esconde la vida de la ciudad vedada al viajero. Algunos detalles nos hablan de ella, como el doble llamador con el que el marido avisa a su esposa si llega solo o acompañado de visitas masculinas. La vida intramuros tan solo se puede adivinar en los riad que abren sus puertas a los viajeros. Entonces aparecen los patios prisioneros y los fastuosos salones de las grandes familias, como la de Mohamed Sergui. Otros, como el Riad Galia, acogen a huéspedes deseosos de vivir en plena Medina. Interiores misteriosos que sirven de salas de audición durante el Festival Anual de Música Sagrada del Mundo. Comienza a declinar el día y la Medina detiene su ritmo, convirtiéndose en un universo misterioso. Entonces surge el genuino sonido del Islam, el canto de los muecines llamando a la oración. La abundancia del agua debe Fez su razón de ser y su progreso. Ella unifica la Fez moderna y la antigua Medina. Almorávides y almohades fueron los grandes ingenieros hidráulicos del medioevo.
Se sabe que en el siglo XII existían en la Medina de Fez más de 80 fuentes públicas, 93 hammam, 72 salas de abluciones y un sistema de canalización de 70 kilómetros que abastecía a más de 3.500 fuentes domésticas. Hijos del agua, los jardines interiores son los secretos mejor guardados de una ciudad en la que, según León el Africano, se concentra toda la civilización y todo el esplendor de Berbería e incluso de toda África. El jardín era un bien tan preciado que hasta el gran parque de Genanesville está protegido del exterior por un recinto amurallado. El agua, riqueza y emblema del antiguo Fez, ha sido utilizada como elemento decorativo en el ensanche urbano realizado en tiempos del protectorado francés. La ciudad creció fuera de las murallas, siguiendo una planta en damero, con espacios bulevares y avenidas repletas de edificios oficiales, bancos, grandes hoteles y cafés. La vieja Fez quedó intacta y, aunque perdió la capitalidad definitivamente, se convirtió en la mayor defensora de la tradición. Entre el Rif y las estribaciones del medio Atlas, Fez prosperó gracias a ser un importante cruce de caminos, gracias a las minas y a los bosques de cedros y sobre todo gracias a la riqueza agrícola de la llanura de Sais. Su proverbial fertilidad se debe por igual a las condiciones del suelo como a las técnicas de cultivo ancestrales que usaban canalizaciones, aguas embalsadas y norias. Los olivos, los árboles frutales, los cereales y los viñedos sustentan a una sociedad rural muy tradicional que se organiza en torno a los masra, especie de cortijos. La variada orografía sorprende por los surgimientos de aguas termales. De la fuente de Sidi Harasem mana un agua beneficiosa para los enfermos del hígado o el riñón, y en torno suyo existe un centro vacacional. Pero no es la única. El termalismo está muy desarrollado en las cercanías de Fez. Junto a la ciudad bereber de Sefrú, la cascada de Agay termina con la falsa idea de que estamos en un territorio tórrido. Entre los campos de cultivo surge Volubilis del fondo de la historia. Allí se alzó la ciudad de Yuba II, aquel rey y escritor grecolatino casado con la hija de Cleopatra al inicio de la era cristiana. Penetramos por el Decumanus Maximus de la ciudad romana de los siglos II y III, a la que pertenecen las ruinas. A ambos lados de la calle principal se extienden los barrios de casas patricias adornadas con mosaicos. El arco de triunfo dedicado a Caracalla y a su madre Julia Domna parece enfrentarse a la eternidad, igual que los mosaicos que atestiguan la prosperidad de los hacendados y de los comerciantes de aceite de oliva. El tiempo, ese gran destructor, tampoco ha terminado con el edificio de la Basílica Civil, que enmarca los restos del foro destinado a una población cercana a las 20.000 personas. Hoy, la que fue una de las ciudades más lejanas de Roma, sirve de escenario para el festival anual de música sagrada del mundo. Volubilis permaneció habitada tras la caída del Imperio Romano y recibió en el siglo VIII a Idris I, fugitivo de Bagdad. El fundador de la dinastía de los Idrisíes fue enterrado en las cercanías. En torno a la tumba del rey descendiente del profeta creció la población de Muley Idris.
Nos recibe con un curioso minarete circular único en Marruecos, que no tiene más de 70 años. Y amablemente nos advierten que en Moulay Idris solo pueden residir musulmanes, ya que estamos en una auténtica ciudad religiosa islámica. Proliferan los puestos de vela votivas, con las que honrar al primer rey musulmán del Magreb, el fundador de Fez, considerado el padre de Marruecos. Como en la mayoría de los edificios religiosos marroquíes, la entrada está prohibida para los infieles. A sus puertas llegan constantemente gentes de todo el país y el santuario es el centro de peregrinaciones más importante. Desparramado por las montañas, el caserío blanco es el pasquín con el que Marruecos anuncia el fascinante mundo de tradición y de belleza que atesora entre sus límites. Solo el capricho de un rey pudo convertir a la villa dedicada al cultivo de la aceituna en una ciudad imperial. Fez estaba demasiado próxima, pero Moulay Ismail necesitaba una ciudad del siglo XVIII, con todos los adelantos de la época, para convertirla en la nueva capital y en la nueva corte. Y no dudó en realizar uno de los mayores proyectos constructivos de todos los tiempos en el Magreb. Levantó un recinto amurallado de 24 kilómetros y 20 puertas monumentales para proteger la plaza fuerte y la residencia real desde la que gobernó 55 años. El gigantismo y la unidad de estilo se manifiestan en la nueva ciudad proyectada de manera unitaria. El descomunal estanque Ad-Dal, alimentado por canales de irrigación de más de 25 kilómetros de longitud, tenía que abastecer a un descomunal palacio real con un harén de 500 mujeres y a cerca de 50 palacios cortesanos. Moulay Ismail fue contemporáneo de Luis XIV, con el que tuvo relaciones diplomáticas tan estrechas que llegó a pedir la mano de una de sus hijas, a lo que el rey Sol no accedió. Con el monarca francés que levantó el Palacio de Versalles, compartió la pasión constructiva y el absolutismo político. La estatua del aguador recuerda a este personaje tradicional de las zonas de ocio y de mercado. En el edificio de los graneros se almacenaba el alimento para los 12.000 caballos de Moulay Ismail, el sultán que asentó la dinastía alauí en el trono de Marruecos. Los graneros estaban dotados de un complejo sistema de ventilación y refrigeración. Sus cúpulas sirvieron como escenario a Martin Scorsese para su largometraje La última tentación de Cristo. Las puertas monumentales nos comunican con el núcleo imperial. Moulay gobernó con mano de hierro, sometió a todos sus enemigos y frenó las ansias expansionistas de las potencias extranjeras. Y lo logró con la fuerza de su famosa Guardia Negra. Tras la puerta de Bab el-Mansur, la entrada principal a la nueva ciudad, se llega a la plaza de Lalla Auda, donde Moulay pasaba revista a su guardia, integrada inicialmente por 16.000 esclavos subsaharianos, cuyos descendientes eran entrenados para formar parte de estas tropas de élite que llegaron a contar con 150.000 miembros. El mausoleo de Moulay Ismail está abierto a todos los visitantes, incluso a los no musulmanes, por tratarse de un héroe nacional. La sucesión de patios consigue crear una sensación de aislamiento del mundo exterior, hasta llegar a la sala de las abluciones, profusamente decorada. La utilización de la luz y el frescor de la estancia prepara a los fieles para que calmen sus pasiones antes de penetrar en el espacio sagrado. El acceso a la sala de las oraciones
Está prohibido para los no musulmanes, que nos limitamos a contemplar desde lejos la decoración repleta de mosaicos y complicados estucos. La estancia parece un bello cofre para el catafalco del sultán más poderoso del reino alauí. La gigantesca plaza de El Hedim separa la ciudad imperial del dédalo de callejas de la Medina. El Palacio Dar Yamai abre sus puertas a la Gran Plaza, aunque es muy posterior, ya que fue levantado en el siglo XIX. Famoso por el conjunto de patios de inspiración andaluza, sus salas acogen el Museo de Artes Marroquíes. La colección está formada por objetos artesanales provenientes en su mayoría de Meknes y el Medio Atlas: madera, cerámica, orfebrería, damasquinados, bordados y tapices. En el piso superior, la estancia de recepción del visir está cubierta con un fabuloso artesonado de madera labrada que nos permite conocer la vida en los palacios. Junto a la puerta del palacio se abre el laberinto de callejas de la Medina repleta de zocos. A la sabiduría popular se deben estas calles que dejan pasar el aire y detienen al sol. Son la antítesis del urbanismo real de Mulay Ismail con sus grandes plazas. Se trabaja en las calles, que sirven de talleres improvisados. Mohamed nos cuenta que es artesano de damasquinado y su forma de trabajar con hilo de plata sobre plato de hierro u otro objeto que queramos decorar. Introducimos el plato de hierro al horno para cambiar el color, rayamos el plato con un cuchillo para poder encastrar el hilo. Una vez rayado lo volvemos a introducir al horno porque se nos ha quedado blanco y no distinguimos el hilo. Y con este martillo comenzamos a trabajar. Cuando golpeamos el hilo de plata, este queda fijado sobre el plato y lo pulimos con piedra de ágata. Este trabajo es obra de un buen artesano y este otro de un artista. Nos vuelve a sorprender el refinamiento alcanzado durante la dinastía de los merimíes en la madrasa Bouinania. El influjo andalusí se funde con los elementos propiamente marroquíes en el patio de esta escuela coránica que llegó a tener 100 alumnos residentes. Al atardecer parece que la vida de Meknes se concentra frente a Bab Mansur, una de las puertas más emblemáticas de Marruecos. Poco a poco, la plaza de El Hedim comienza a llenarse de hombres y mujeres que pasean plácidamente. Algunos son auténticos personajes de la ciudad, como el viejo aguador.
Los curiosos rodean a los contadores de historias fabulosas, a los grupos bereberes, a los músicos ambulantes. Anochece en Meknes. A la mente nos viene una antigua aseveración. Los árabes aportaron la nobleza, los andaluces el refinamiento, los judíos su astucia y los bereberes su tenacidad. Meknes y Fez son los puntos de partida para cruzar la gran cordillera que nos separa de las arenas del desierto. El buen estado de las carreteras que unen Fez con Erfoud logran que el viaje se realice en una jornada. Sin embargo, los contrastes son tan profundos que se alarga la sensación de lejanía. De Ifrén, una población de vacaciones moderna y de aspecto europeo, parten numerosas rutas que se adentran en la compleja orografía de las montañas bereberes. La masa boscosa del medio Atlas oculta una serie de lagos y montañas. Nos encontramos en el territorio mítico de los cedros y de las monas de Berbería, supervivientes de una fauna autóctona de la que han desaparecido los grandes depredadores como el león. En las proximidades de Midelt surgen los picos nevados del Alto Atlas. El viaje se convierte en una alucinante lección de geografía en estado puro. El desierto aparece defendido por la nieve. Las fuerzas de la erosión han labrado las profundas gargantas del Cis, que nos conducen a un mundo radicalmente distinto, al de los oasis, donde los bereberes han levantado las impresionantes casbah de adobe y los más pequeños kasurs. El palmeral guarda el secreto del Fouara, uno de los sistemas de canalización más antiguos del Sáhara. Utilizaba galerías subterráneas que llevaban durante kilómetros las aguas de capas freáticas superiores hasta las seguia, los canales de riego de los palmerales. Son necesarios cuando los ríos se secan y las mujeres no pueden acudir a sus orillas a lavar la ropa. Aunque buen número de hoteles se concentran en Erfoud, una ciudad administrativa y militar fundada tras la pacificación de las tribus del Tafilalet, contrarias al protectorado francés, la cercana Risani, antigua capital del Tafilalet, continúa centrando la vida tradicional. En la actualidad ha dejado de ser el gran puerto caravanero de la ruta que unía Mauritania con Sudán. Los vehículos todoterreno llevan a los viajeros por los caminos de tierra. En primavera se forma un lago en las cercanías de las dunas de Mersuga, donde los ornitólogos disfrutan con las aves del desierto y a veces con los flamencos rosas. Las canteras de fósiles hablan de los tiempos primigenios del Sáhara, cuando las aguas del mar lo cubrían.
Estos fósiles son uno de los mejores recuerdos del Tafilalet. Regresamos a Risani, de donde era originario Mulay Ali Sherif, fundador de la dinastía Alawi, cuyo hermano, el poderoso Mulay Ismail, se encargó de asentarla hasta la actualidad. Mulay, además de construir Meknes, también se encargó de la Kasbah de Risani. En sus zocos se vende la abundante artesanía de la región. Risani es el centro comercial en el que se integran curiosos mercados como el de ganado ovino. Y no falta un gran aparcamiento de asnos que esperan pacientemente a que sus amos terminen las compras. La fabricación y venta de alfombras es una actividad fundamental de la población local. Para apreciar la variedad de calidades, formas y dibujos se necesita tiempo, un buen té y una gran capacidad de regateo. Este tejido reversible con dos caras. Mira, esta es una alfombra bereber, tiene 3 técnicas. Estaba tejido, anudado y bordado. Las pistas del desierto aguardan y resulta imprescindible recorrerlas provistos del turbante, que salva del sol y del viento y en caso de apuro sirve como almohada. Los modernos hoteles han sido levantados siguiendo la arquitectura local. De ellos se sale hacia las sendas polvorientas del Erg Chevi y las dunas de Merzouga, las más altas de todo Marruecos. Las caravanas de camellos se adentran en el misterio de un reino solitario, avanzando por su epidermis de suaves arenas. Compartir la aventura del desierto, sentirse inmerso en 8 millones de kilómetros cuadrados de desolación y conocer sus leyendas, solo es comparable al poder de seducción de una fiesta en las dunas bajo las estrellas.
amanecer, el reino de la inmensidad y el silencio ha cumplido su promesa. El Sáhara llamará para siempre a aquellos que han probado el sabor de su aventura.